Qué buen día, jóvenes. Vamos a tomar capturas. Solo 8 de ustedes estaban cuando tomé la captura. Debería tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, en un momento comenzamos. Vamos a esperar ahí un poco, 5 minutos. Está bien, está bien. Les voy a pasar un documento para que sigan la clase de hoy. Así que estén pendientes. Ahorita se los paso. Bueno, entonces de este capítulo ya vimos pues una buena parte. Bueno, realmente no una buena parte, una mínima parte, para ser exactos. Pero se siente como que si fuera mucho, porque lo hemos visto con cierto detalle y pues, realmente hay muchos más temas que ver en este capítulo 3. Y quería que revisáramos algunos de ellos. Entonces, lo que habíamos estado viendo en todo este tiempo son es lo que tiene que ver con secciones de doble simetría, ¿sí? Pero ese es bueno, digamos que tal vez sí son dentro de los elementos sometidos a flexión pura, pues tal vez son los más utilizados, aquellos que tienen secciones doblemente simétricas, pero también hay secciones que tienen un solo eje de simetría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente esto. Eh, entonces, lo importante es entender de que lo que se hizo en los ejemplos que vimos para secciones de doble simetría es aplicable para las de cualquier tipo, cualquier otro tipo, incluida la de solo un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es aplicable, el que vimos antes, a secciones que poseen solo un eje de simetría, que va a ser paralelo en este caso a la carga aplicada. Y la diferencia va a ser de que la ubicación del eje neutro se debe determinar explícitamente. ¿Por qué? Porque el eje neutro va a cambiar de ubicación, ¿sí? Cuando, cuando tengamos comportamiento plástico o cuando tengamos secciones parcialmente plastificadas con un solo eje de simetría. Entonces, la ubicación del eje neutro va a ir variando, a diferencia de lo que pasaba con secciones con doble simetría, ¿verdad? Que el eje neutro permanece en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, para cualquier curvatura dada, los cálculos se deben comenzar determinando la posición del eje neutro. Entonces, los dos casos en los que el cálculo este es relativamente sencillo sería cuando el material es completamente lineal elástico. Entonces, la ubicación del eje neutro puede considerarse que permanece en el centro geométrico de la sección transversal, ¿verdad? Entonces, ese sería el caso que se vio, digamos, en resistencia a materiales, en los cursos de elementales de ingeniería civil en pregrado, ¿sí? Ahora, cuando este mismo material está completamente plástico, entonces el eje neutro debe ubicarse
de manera que divida equitativamente el área de la sección transversal. Entonces, estos serían dos casos paradigmáticos, ¿sí? En el análisis de secciones con un eje de simetría. Entonces, este caso, digamos, en el que tenemos la sección completamente plastificada, ¿sí? Es una consecuencia de que toda la sección transversal está sometida al esfuerzo de fluencia, como me imagino que vieron en los ejemplos que les puse en los videos. Entonces, ya sea en tracción o en compresión, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se suman las fuerzas axiales en cada sección transversal. Se hace lo que ya se sabe, ¿verdad? La integración. Vamos a ver. Entonces, la integración de los esfuerzos, ¿sí? Actuando en cada diferencial de área. Dicha integración en toda el área de la sección transversal, va, entonces eso nos va a dar la carga axial, ¿sí? Al que esté sometida la sección, ¿verdad? Entonces vamos a tener que cierta área estaría en tensión, cierta área estaría en compresión, ¿verdad? Ambas áreas estarían sometidas al esfuerzo de fluencia. Las que estén en tensión va a ser positiva ese esfuerzo de fluencia, las que estén en compresión va a ser negativa, por supuesto. Y por lo tanto, esta integración debe ser igual a cero, lo que significa que el área en tensión tiene que ser igual al área en compresión, ¿verdad? Entonces recordemos que estamos hablando de secciones con un eje de simetría. Tal vez el caso más usual, aquí me salió un poco, tal vez muy gorda el alma de esta sección T, ¿verdad? Pero digamos que una sección T sería el caso más paradigmático de una sección con un eje de simetría. El eje de simetría sería este, ¿sí? El que es paralelo al plano que está contenido, digamos, dentro del plano de la carga que genera la flexión, ¿sí? Entonces, de esta manera se ubicaría el eje neutro, ¿verdad? La condición totalmente plástica, ¿sí? En la fase de transición entre las condiciones totalmente elástica y plástica es donde se complica la cosa, ¿verdad? Entonces la plastificación va a progresar a través de la sección transversal a medida que va a aumentar el momento aplicado, como vimos en los ejemplos que les puse en los videos. Pero lo que va a ocurrir con este tipo de secciones es de que el eje neutro va a migrar progresivamente, ¿verdad? Entonces, y esto ya lo había hablado en una de las clases anteriores, creo que fue en la clase anterior, ya se los había mencionado, de que tal vez el eje neutro empezaba así, pero iba a terminar, iba a ir subiendo o bajando, ¿verdad? Incluso dependiendo del, bueno, subiendo realmente, ¿verdad? Iba a moverse para arriba la ubicación del eje neutro a medida que se iba dando el proceso de plastificación. Entonces, por eso dice que a través de la sección transversal, la plastificación progresará a través de la sección transversal a medida que aumente el momento aplicado. Entonces, el eje neutro va a migrar progresivamente, ¿sí?
Entonces, esto es lo que se tiene aquí en la figura 3.3. Vean, aquí está el eje neutro original y a medida que se va plastificando la sección, pues va cambiando el eje neutro hasta que esté completamente plastificada, ¿verdad? Entonces aquí estaría el área en compresión y toda esta sería el área en tensión, ¿verdad? Entonces, perdón, realmente, o sea, sí se pueden derivar relaciones momento-curvatura explícitas como se hizo en la sección anterior para secciones transversales con doble simetría, ¿verdad? A veces es más conveniente simplemente calcular los momentos correspondientes a un gran número de curvaturas y ajustar los datos usando una función como las que le mencioné en la primera clase, las funciones de Rambert-Osgood o la de Menegotto-Pinto. Y ustedes pueden usar el programa NOLIN que les pasé. Ahí hay una opción para generar modelos de plasticidad, o sea, curvas de plasticidad o de secciones plastificadas utilizando estos dos modelos. Va, y si usan cálculos manuales, se puede obtener cada punto, ¿verdad? De la curva, ahí sí que de la gráfica sería mejor momento curvatura, decirlo así. Entonces lo que se hace es que se selecciona un valor para la deformación en la fibra superior, se elige arbitrariamente una ubicación para el eje neutro y se calcula la fuerza axial resultante de ese diagrama de deformaciones que se ha asumido. Y se itera, se cambia la posición del eje neutro hasta que se obtiene, ¿qué? Exacto, una fuerza axial cero, ¿verdad? Porque esa es la premisa de una sección sometida a flexión pura, ¿verdad? Que tiene que haber una fuerza axial resultante igual a cero, perdón. Entonces el proceso se va a repetir para varios valores de la deformación, ¿verdad? Entonces primero, recuérdense, primero hay que seleccionar un valor de deformación en la fibra superior, ¿verdad? Entonces, este proceso de aquí se repite para varios valores de la deformación y entonces así es como se van formando los puntos de la relación momento-curvatura. Un punto va a ser válido para esa relación momento-curvatura siempre y cuando cumplamos con esto, ¿verdad? Que la fuerza axial sea cero en la sección transversal. Y claro que esto se puede programar y la relación momento-curvatura aproximada se va a obtener si se sigue siendo suficientemente precisa para obtener el cálculo exacto de rigideces o de flexiones de los elementos, ¿verdad? De relación al momento curvatura para secciones transversales arbitrarias, pues hay programas que lo hacen. Hay un programa que se llama, si no estoy mal, es RFEM, que es muy bueno para esto, ¿sí? Vamos a ver si lo revisamos, eh, tal vez en la próxima clase. Pero
Bueno, incluso, vamos a ver, no, los programas de CSI no, tiene que ser este RFM, que es de una compañía que se llama Dluval, ¿sí? No sé si alguien ha visto, perdón, programas de esta compañía que crea este programa que se llama RFM, RFM. Entonces ellos tienen ahí un módulo para esto que dicen aquí, para relaciones momento-curvatura, de cualquier tipo de sección, incluidas secciones con doble simetría y con simetría simple, ¿verdad? Y también pueden considerar fuerzas axiales y cortantes, ¿verdad? Entonces, para una sección arbitraria, perdón, permítame un segundo, Juanes. Sí, lo que pasa es que tengo que subirles, bueno, pasarles un archivo que quiero que usen para seguir un ejemplo numérico que vamos a hacer, ¿sí? Pero antes quería que revisáramos esta teoría esta parte, digamos, de secciones con un solo eje de simetría, esta no la vamos a hacer numéricamente, pero sí quería que la revisáramos, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, para una sección arbitraria que tenga un solo eje de simetría y que sea paralelo, digamos, a la carga aplicada y que esté sometida a a flexión solamente respecto de un eje, ¿verdad? Entonces se podría utilizar lo que se conoce como el modelo por capas de la sección transversal. Eso lo vamos a ver en en el siguiente numeral de este capítulo, ¿sí? Entonces esto consiste en dividir la sección transversal en un gran número de capas, ¿verdad? Que podrían ser hasta 1000. Si se está programando, no importa cuántas capas se elijan, ¿verdad? Entonces se calcula y se integra las contribuciones de todas las capas al momento flexionante para una determinada curvatura. Entonces aquí hay una serie de recomendaciones si uno quiere, digamos, crear un programa para ejecutar este tipo de tareas, esta tarea en particular, ¿sí? Entonces, solo lo vamos a revisar así rápidamente. Bueno, entonces para estructurar un programa de este tipo se pueden escribir subrutinas que realicen las siguientes tareas. Primero, habría que hacer un mallado automático para las capas de la sección transversal, ¿verdad? Habría que inicializar los valores de esfuerzo para todas las capas. Tiene que haber esfuerzo de inicio, configurar los controles para la estrategia de iteración, incrementar la curvatura para calcular un punto de datos, momento curvatura. Entonces, porque la curvatura obviamente hay que irla variando, ¿verdad? De ahí se estima la ubicación del eje neutro ajustando esta estimación de acuerdo con una estrategia de iteración. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tiene que haber las, la sumatoria de las fuerzas compresivas o de los esfuerzos compresivos actuando en cada diferencial de área y la de los esfuerzos de tensión actuando en cada diferencial de área, la integración de ambos va a dar una fuerza de compresión, una fuerza de tensión. Esas fuerzas tienen que ser iguales, ¿sí? Y así se determinaría el eje neutro
en dicha condición, en que la fuerza de compresión resultante y la de tensión resultante sean iguales, ¿verdad? Pero esto solo se puede hacer a través de un proceso iterativo. Entonces, para una curvatura dada y una ubicación del eje neutro, se calculan las deformaciones en todas las capas, se calculan los esfuerzos en todas las capas según el modelo de material que se asuma, que por lo general, bueno, nosotros el que estamos viendo es el elastoplástico perfecto, ¿verdad? Como hemos dicho hasta el cansancio. Y se calcula el momento resultante sumando la contribución de todas las capas con respecto al eje neutro, ¿verdad? El momento resultante. Entonces, digamos, la fuerza en cada capa multiplicado por la distancia hacia el eje neutro, esa sería su contribución al momento. Y se calcularía la fuerza axial resultante en la sección transversal sumando la contribución de todas las capas también. Entonces bueno, se tiene que tener una tolerancia especificada para verificar convergencia en cuanto a la fuerza axial, ¿verdad? Es decir, eso de que va a ser exactamente igual a cero la fuerza de compresión y la de tensión es una utopía. Tiene que haber una tolerancia, siempre va a haber una diferencia en todos estos cómputos numéricos e iteraciones. Se itera hasta que la fuerza axial sea igual a cero dentro de la tolerancia especificada y la convergencia proporciona un punto momento curvatura. Los esfuerzos correspondientes en todas las capas de la sección transversal, ¿sí? Que nos darían la distribución de esfuerzos, ¿verdad? Junto con un punto de la gráfica momento curvatura. Eso sería lo que se obtendría. Y se va a repetir esto, todo este proceso se repite para otras curvaturas, ¿verdad? Porque la idea es encontrar qué. Bueno, la curva, ahí sí que la curva completa de la relación momento curvatura, ¿verdad? Entonces, bueno, pero falta aquí hacer ver que en realidad cualquier modelo de material podría implementarse en un programa de este tipo, aunque el modelo de elastoplástico perfecto suele ser suficiente. Este algoritmo puede modificarse relativamente con facilidad para permitir la consideración de cargas cíclicas, flexión biaxial, fuerzas axiales distintas de cero, esfuerzos residuales y secciones transversales no simétricas, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos programas comerciales que hacen todo esto, eh, pero no suelen ser los más comunes que usamos en la práctica, ¿verdad? Por lo menos aquí en nuestros países. Entonces, como les digo, ese programa RFM sí tiene un módulo para hacer todo esto que aquí mencionan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si revisamos ese programa en una de estas lecciones, o si no, en una lección grabada, ¿verdad? Entonces, en el siguiente tema, bien, todo esto, por supuesto que yo esperaría que tuvieran alguna noción de lo que estamos hablando aquí, dado de que ya, no sé si, bueno, esperaría que hayan visto las lecciones, ¿verdad? Que les grabé. Se habla de toda esta temática de una manera muy detallada. Entonces, si ahorita estamos
tratando de ponernos a ver qué es el concepto de curvatura, entonces ya vamos tarde, ¿verdad? O sea, pensado ver, ¿verdad? Que ya ahorita ya deberíamos tener bien entendido qué es cada uno de estos conceptos. Déjame ver si ya tengo listo el documento del ejemplo, ¿sí? Déjame un momento. Es que está costando mucho subir los documentos a Google Drive. Permítame un segundo. Bueno, en lo que termina de subir el documento, vamos a seguir aquí, el ejemplo, quiero decir. Vamos a seguir viendo aquí la presentación. Entonces, en el numeral 313 ustedes se encuentran ahí en el libro que estamos siguiendo, este tema que se llama, bueno, que se titula Impacto de algunos factores en el comportamiento inelástico o flexión. Entonces, aquí se habla de ciertos factores que, como se dice el subtítulo, el subtítulo aquí presentado, que impactan en el comportamiento inelástico de secciones sometidas a flexión pura. Entonces, un amplio cuerpo de investigación experimental ha confirmado que el momento plástico o flexión puede en efecto desarrollarse en vigas. Y aquí hay una referencia que les voy a pasar de la ASCE, donde se presenta ese trabajo experimental que fue pionero en cuanto al desarrollo del momento plástico, ya físicamente hablando en experimentos, ¿sí? En vigas, por supuesto. Entonces se entiende que para que este momento plástico se desarrolle, deben respetarse las restricciones establecidas por las suposiciones que vimos al inicio de esta sección. Pero algunos factores adicionales que pueden tener un impacto en el comportamiento inelástico o a flexión serían las que vamos a ver. Entonces, la primera sería la variabilidad de las propiedades del material. Entonces, con el momento plástico depende directamente del esfuerzo de fluencia del acero. Habría que ver qué valor puede utilizarse de manera confiable para su cálculo. Entonces, un error que suele cometerse, ¿verdad? Es usar el valor del certificado de ensayo del molino. Entonces aquí lo explica, vean, los molinos de acero típicamente realizan un solo ensayo de probeta por lote producido. Entonces el tamaño del lote va a variar según el molino, pero normalmente consiste en muchas toneladas de acero. Esta probeta se ensaya a velocidades de deformación que usualmente elevan la resistencia a la afluencia en 4.4 KSI. Es significativo, ¿sí? Y su propósito es únicamente proporcionar confianza de que todo el lote cumplirá con las especificaciones aplicables. Existen fluctuaciones en las propiedades del acero dentro de un mismo lote producido a partir de un mismo colado, ¿sí? Hay fluctuaciones en las propiedades del acero dentro de un mismo lote producido a partir de un mismo colado. Y el certificado del molino puede proporcionar, en el mejor de los casos, solo un valor para toda la cantidad de acero producida en ese colado, en el mejor de los casos. Entonces, usar el valor reportado en el certificado del molino es inapropiado y peligroso. Se ha documentado fallas estructurales en las que ese error ha sido identificado como una causa importante que contribuyó al colapso. Entonces, aquí hay un ejemplo en esta referencia. Para el diseño de estructuras nuevas debe usarse el valor especificado del esfuerzo de influencia, ¿sí? En estructuras nuevas, pues está bien, pero vamos a ver cómo sería el contraste con estructuras existentes.
Los ingenieros familiarizados con los conceptos de diseño por estados del límite, ¿verdad? Comprenden la variabilidad inherente a cualquier parámetro de ingeniería, incluidas las propiedades del material. Estas variabilidades se incluyen generalmente en los factores de carga y de resistencia, ¿sí? Pero cuando se evalúan estructuras existentes, es importante reconocer la variabilidad seccional del esfuerzo de fluencia. Extraer material de un elemento de acero para obtener su esfuerzo de fluencia mediante un ensayo estándar de probeta puede dar resultados bastante diferentes dependiendo de si la probeta se toma de los patines o del alma. Entonces, Galambos, que es un investigador muy renombrado, me parece que ya falleció, y Ravindra presentaron reportes de que los valores medios de esfuerzo de fluencia para probetas tomadas de los patines y del alma eran respectivamente 5% y 10% mayores que los valores especificados con estos coeficientes de variación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se debe esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, al tratamiento diferente que reciben estas partes, digamos, el alma y los patines durante el proceso de laminación, ¿verdad? Entonces las placas y elementos más gruesos se trabajan menos, tienen menos trabajo y se van a enfriar más rápidamente, más lentamente, perdón. Se trabajan menos y se enfrían más lentamente las placas y los elementos más gruesos. Y esto va a resultar en una estructura de grano ligeramente distinta, ¿sí? Con propiedades de resistencia menores. Entonces, si son más gruesos los elementos, van a tener menos trabajo durante durante el proceso de laminación y se van a enfriar más lentamente. Entonces, la estructura de grano va a ser algo diferente y con las propiedades de resistencia van a ser menores. También existen variaciones dependiendo del espesor de las secciones laminadas. Entonces, dice que se agregan aleaciones especiales a secciones de acero muy gruesas. Entonces, había unas secciones antes que las llamaban jumbo sections y las de los grupos 4 y 5 de las bases de datos del 2005 para atrás, ¿verdad? Entonces, se les agregaban aleaciones especiales cuando eran muy gruesas para proporcionar la misma resistencia de fluencia que las secciones más delgadas para una composición metalúrgica determinada. Entonces, para algunos tipos de acero, cuando los molinos no modifican la composición química para compensar esta pérdida de resistencia, se proporcionan valores especificados de esfuerzo de fluencia más bajos para su uso en diseño, ¿sí? Entonces, si tenemos tipos de acero que en los cuales los molinos no modifican la composición química para compensar la pérdida de resistencia, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se proporcionan valores especificados de esfuerzo de fluencia más bajos para ser usados en diseño, ¿sí? Es decir, cuando no se agregan las aleaciones especiales, esta es la práctica estándar, ¿sí? Va, entonces está el asunto de la variabilidad de las propiedades del material. Ese sería un aspecto, un factor a considerar en el comportamiento inelástico. El otro factor es el de los esfuerzos residuales. Permíteme, déjame ver, yo creo que tal vez ahora ya tenemos el documento. Entonces, está el asunto también de los esfuerzos residuales. Entonces, contrariamente a lo que se cree y se asume en el diseño, un elemento de acero no está libre de esfuerzos antes de la aplicación de cargas externas.
Entonces existen grandes esfuerzos internos en un estado de autoequilibrio. ¿Qué significa un estado de autoequilibrio? Bueno, sería un estado de esfuerzos en el cual los esfuerzos se cancelan de una determinada sección que en las cuales tengamos estos esfuerzos internos, pues localmente habrá esfuerzos en ciertas áreas que van a ser pueden ser de compresión, pueden ser de tensión, positivos o negativos, pero globalmente la sección va a estar sometida a una fuerza axial igual a cero, a un momento resultante igual a cero, ¿sí? Eso significa que estos esfuerzos al final se encuentran en un estado de autoequilibrio. Entonces, estos esfuerzos, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, precisamente en el ejemplo que les quiero mostrar, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos quedan generalmente bloqueados durante el proceso de laminación y también se ven afectados por la soldadura o por cualquier operación que implique aporte de calor o trabajo en frío, ¿sí? Para comprender el origen de estos esfuerzos residuales debe visualizarse el proceso de enfriamiento de una sección laminada, recordando que el módulo de elasticidad del acero a altas temperaturas es muy bajo, por supuesto, ¿verdad? Y va a aumentar rápidamente a medida que el acero se enfría por debajo de los 1000 grados Fahrenheit y que el acero, como otros materiales, se contrae al enfriarse, ¿sí? Entonces repitiendo estas tres aspectos, ¿verdad? El módulo de elasticidad del acero a altas temperaturas es muy bajo, aumenta rápidamente el módulo de elasticidad, su valor, a medida que el acero se enfría por debajo de los 1000 grados Fahrenheit. Y como otros materiales, el acero se contrae al enfriarse. Entonces, cuando una sección laminada se enfría por el aire circundante, entonces las puntas de los patines que están rodeadas de aire por los tres lados, ¿sí? Se van a enfriar. Van a adquirir rigidez antes que el resto de toda el resto de la sección, ¿sí? Su contracción está esencialmente sin restricción por el acero adyacente, que aún se encuentra más blando, ¿sí? ¿Ok? Entonces se va a contraer, las alas se van a tender a contraer, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque me refiero a las puntas de las alas, digamos. Vamos a hacer un dibujito aquí. Entonces, si se dan cuenta, el aire, digamos, va a enfriar aquí con más facilidad esta zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a poder hacer aquí, ¿verdad? Entonces, lo que va a tender a querer hacer en esta zona, las alas va a ser querer contraerse, ¿verdad? Entonces, en teoría debería de poder, o sea, si el material fuera uniforme, entonces la contracción sería uniforme, pero no. El acero que esté acá va a estar más blando. Eso es lo que están diciendo aquí los autores, ¿sí? Entonces, casi no va a haber restricción para que se contraiga y entonces se va a contraer con mucha facilidad, digamos, las puntas de las alas o de los patines. Entonces, a medida que el enfriamiento progresa a lo largo de los patines, las puntas que ya se han enfriado parcialmente y han adquirido cierta rigidez,
proporciona una restricción parcial contra la contracción del material adyacente del ala, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que la punta de los patines van a quedar en compresión y el material adyacente que continúa enfriándose va a quedar en tensión, ¿sí? Entonces, en esencia, esta parte de acá va a quedar en tensión y las alas, digamos, sobre todo en las puntas, van a quedar en compresión. Y el proceso se va a repetir, ¿sí? A medida que el enfriamiento progrese. Todo el material previamente enfriado, parcialmente y más rígido, es comprimido por el material adyacente que comienza a enfriarse. Entonces, en consecuencia, las puntas de las patines que se enfriaron primero serán las más comprimidas y el material del núcleo ala alma o patín alma, rodeado completamente por acero y enfriándose con más lentitud, estará sometido a los mayores esfuerzos internos de tensión. ¿Sí? Entonces, toda esa parte de la unión entre los patines y el alma van a estar en tensión como consecuencia de todo este fenómeno. Los elementos que pueden enfriarse rápidamente, como las placas delgadas de acero, van a estar sometidas a esfuerzos residuales de mayor magnitud. ¿Sí? Entonces, si los patines son delgados, más acentuado va a ser este fenómeno. Entonces, van a estar sometidos a esfuerzos residuales de mayor magnitud, alcanzando ocasionalmente valores cercanos al esfuerzo de fluencia. O sea, son esfuerzos residuales significativos, ¿sí? Esto es lo que estaban tratando de explicar aquí los autores. Sin embargo, en la mayoría de las secciones laminadas, los esfuerzos residuales máximos son aproximadamente el 36, el 33% del esfuerzo de fluencia. Aún así, es bastante, ¿sí? Trein- La tercera parte del esfuerzo de fluencia es bastante. La misma lógica ilustra cómo la soldadura introduce esfuerzos residuales. A medida que se realiza la soldadura, la contracción del metal de aporte y del acero en la zona afectada por el calor es restringida por el material de acero adyacente. ¿Sí? Estoy repitiendo esto. ¿Sí? Los esfuerzos residuales introducidos por la soldadura serían de esta forma. A medida que se ejecuta la operación de soldadura, entonces el metal de aporte, digamos, ¿sí? El metal de aporte y, y además el del acero en la zona de calor afectada por el calor más bien, ¿sí? Van a estar sometidas a contracción estas dos zonas, el metal de aporte y la zona afectada por calor, ¿verdad? En la pieza original, digamos, ¿sí? Entonces, esta contracción pues, se va a restringir por el material adyacente que, por supuesto, va a estar más frío, ¿sí? Entonces, si yo no sé si ustedes se recuerdan, bueno, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que sí lo vieron, que hay una zona afectada por calor que está muy bien definida en, en la literatura, digamos, de soldadura. Esa zona va a estar rodeada por una zona mucho más fría, ¿sí? O sea, el gradiente de temperatura es brutal, cuánto cambia la temperatura a medida que se pasa cierto umbral, digamos, cierta distancia a partir de donde se está aplicando el calor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, después de soldar, los cordones de soldadura estarán en tracción, ¿sí? ¿Sí? El patrón existente de los esfuerzos residuales en el metal base también se ve afectado localmente.
por las operaciones de soldadura. Entonces, una representación esquemática de estos esfuerzos residuales en autoequilibrio se muestra en la figura 3.4 utilizando variaciones lineales de esfuerzos a lo largo de los patines y del alma. Entonces, esta sería una forma de representarlos, los esfuerzos residuales, digamos, en los patines, ¿verdad? ¿Sí? En los patines y en la intersección de los patines con el alma, digamos, ¿verdad? Entonces, como sería, es de que se tiene un cierto factor F, vamos a ver, sí, un factor F, ¿verdad? Que multiplica sigma y ese sería el valor aproximadamente de los esfuerzos en la punta de las alas o de los patines y en el centro, ¿verdad? Más bien en la unión entre los patines y el alma, ¿sí? Y entonces se puede considerar un modelo lineal de variación de esos esfuerzos o un modelo parabólico, ¿verdad? Esto, por supuesto, que es muy a grosso modo, porque realmente la distribución de esfuerzos es mucho más, pero mucho más compleja, ¿sí? Entonces, esta sería, vamos a ver, sí, la figura 3.5, ¿verdad? Una distribución real de esfuerzos residuales sería como la que vemos aquí. Entonces, es lo que yo les decía, que la distribución real de esfuerzos es mucho más compleja, ¿verdad? Estos son datos experimentales, por supuesto, ¿verdad? Pero lo importante es entender este concepto de que estos esfuerzos internos están en autoequilibrio porque la integral de sus efectos no produce ninguna fuerza axial ni momento resultante sobre la sección transversal, ¿sí? Estoy repitiendo esto, porque esto sí vale la pena entenderlo. No se produce fuerza axial ni momento resultante como consecuencia de los esfuerzos, de los esfuerzos que producen, eh, de los esfuerzos residuales, ¿verdad? Producidos ya sea por el proceso de laminación y después el enfriamiento, así como los que introduce la soldadura, ¿sí? Entonces se dice que están en un estado de autoequilibrio, ¿verdad? Entonces, aunque los esfuerzos residuales pueden ser grandes, no tienen impacto en el momento plástico de una sección transversal, ¿sí? Entonces, si consideramos lo que vimos en la figura 3.4 para la cual se supone que los esfuerzos residuales tienen una magnitud igual a la mitad del esfuerzo de fluencia, digamos, ¿verdad? Cuando esa sección se somete a carga axial pura en compresión, las puntas de las alas van a alcanzar, o de los patines, ¿verdad? Van a alcanzar su esfuerzo de fluencia con solo la mitad de la carga axial que produciría la fluencia completa de la sección si no existieran esfuerzos residuales. Entonces, como ya está, digamos que el patín en la punta de los patines, ya se tiene la mitad del el esfuerzo de compresión, de fluencia, ¿verdad? Pero en compresión. Al aplicar una carga compresiva, digamos, ya solo se necesitaría que la mitad de aquella que generaría fluencia. Si fueran 36 KSI la fluencia del material, digamos, ¿verdad?
y estuviera ya en 18 kSI, bueno, ya solo se necesitarían 18 kSI para llegar, para empezar a plastificar las puntas de los patines, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí los autores, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo que dicen, solo se necesitaría la mitad de la carga axial que produciría la afluencia completa de la sección si no existieran esfuerzos residuales. A partir de ese punto, la plastificación comienza a propagarse a través de la sección transversal, ¿no? En esencia, debido a que cada punto individual de la sección transversal parte de un inicial distinto, debe ser sometido a una magnitud diferente de deformación antes de alcanzar el esfuerzo de influencia, ¿sí? Entonces, cada punto, ¿sí?, de la sección transversal debe ser sometido a un esfuerzo distinto para llegar al esfuerzo de influencia, porque cada punto tendrá un esfuerzo inicial distinto. Eventualmente, las zonas del núcleo patín-alma serán los últimos puntos en fluir cuando la deformación aplicada sea un 50% mayor que la que habría sido necesario aplicar para plastificar una sección libre de esfuerzos residuales. Sí, lo que ya es más, es lo que ya explicamos antes, de hecho. En realidad, de hecho, un diagrama fuerza-elongación similar al mostrado en la figura 3.4 suele obtenerse cuando se ensayan especímenes de columna corta, de sección completa en compresión axial o, o tracción en lugar de probetas estándar de material, ¿verdad? Si la misma sección transversal se sometiera a flexión en lugar de fuerza axial, ¿sí?, comenzaría a fluir a un momento igual a la mitad del momento de fluencia, con la plasticidad propagándose desde las puntas de los patines hacia el interior para el ala en compresión y desde el núcleo patín-alma hacia afuera para el ala en tracción o para el patín en tracción, ya que las alas respectivas estarían sometidas a mayores compresiones y tracciones, ¿sí?, a medida que aumenta el momento flexionante. Sin embargo, el momento plástico permanecería inalterado y seguiría siendo el momento plástico MP, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en este ejemplo que vamos a ver a continuación. Aunque los esfuerzos residuales no afectan la resistencia de los elementos, el ablandamiento acelerado de las curvas fuerza axial, deformación axial o momento curvatura, así como el inicio más temprano del proceso de fluencia, sí tendrán un impacto en las deflexiones y en las resistencias al pandeo de los elementos, ¿sí? Entonces habrá deflexiones, ¿verdad? O sea, sí habrá un impacto en las deflexiones y pueden tener un impacto en las resistencias al pandeo local de los elementos. Hay que señalar que las expresiones analíticas incluidas en los códigos y normas de diseño de acero para calcular la estabilidad y resistencia de los elementos estructurales, como las columnas en compresión, ya consideran este efecto, ¿sí? Entonces, esto ya está considerado en las ecuaciones, ¿verdad?, que plantean los códigos para el diseño de elementos que son sensibles a estabilidad, a fenómenos de estabilidad y resistencia, por supuesto, ¿verdad? Todos los elementos de aceros pues, son sensibles al fenómeno de la resistencia. La estabilidad, pues, está más bien asociada con los elementos sometidos a ya sea compresión o a flexocompresión, ¿verdad? Entonces, por eso hablan aquí de las columnas, ¿sí? Entonces, este efecto ya está considerado en los códigos. Entonces, quería que viéramos este ejemplo
Solo déjenme ver si ya tengo el documento, donde tengo el manuscrito. Permítame. Bueno, entonces vamos a ver aquí en la presentación lo que dice del ejemplo y luego vamos a ir viendo la explicación que les tengo aquí. Entonces, sección WF ideal con esfuerzos residuales. Ese sería el título del ejemplo. Entonces, una sección WF ideal para resistencia a flexión tiene alas o patines de espesor despreciable. Ojo con esto. Patines de espesor despreciable y área AF. Una altura D y un área de alma despreciable. Entonces se va a despreciar el efecto del alma, ¿sí? El factor de forma para una sección como esta sería 1. Es decir, que el momento plástico y el momento de fluencia serían iguales, ¿sí? Entonces a esto sería igual el momento plástico. A la distancia entre las alas o los patines por el área, ¿sí? Por el área de los patines, por el esfuerzo de fluencia, por supuesto, ¿verdad? Entonces se supone que los esfuerzos residuales iniciales introducidos por el proceso de laminación, o sea, antes de la aplicación de cualquier carga externa, tienen un valor máximo de 0,75 sigma y en compresión en las puntas de los patines y 0,75 sigma y en tracción en la intersección con el alma, variando linealmente entre ambos puntos. Entonces el material se asume elastoplástico perfecto. Entonces la idea es trazar curvas, eh, ahí sí que la curva de la relación momento o curvatura. Entonces, para el caso inicialmente libre de esfuerzos residuales y para el caso con esfuerzos residuales. ¿Sí? Para dicho propósito, aunque podrían derivarse expresiones analíticas exactas, lo que se hace es que se calculan puntos representativos para trazar con precisión estas curvas, ¿verdad? Entonces lo que se usa es el principio de superposición, sabiendo que en cualquier punto los esfuerzos y deformaciones que recién se apliquen se van a relacionar a través del modelo elastoplástico perfecto, ¿verdad? Y entonces puede construirse la figura que vemos aquí. Entonces vamos a ir viendo esta figura en detalle, pero bueno, la podemos ver aquí, pero tenía una explicación un tanto más concisa en cuanto a los aspectos numéricos de este cálculo, ¿verdad? Entonces aquí estaría cómo sería la sección transversal, ¿sí? En realidad es como que si no tuvieran espesor, sino que solo tuvieran área, por así decirlo, ¿sí? Y la distancia D entre ambas sería la que sería significativa para, para el cómputo de MP, ¿verdad? O sea, el momento plástico, ¿sí? Y entonces lo que vamos a tener es que va a haber un estado inicial de esfuerzos, que es el que tenemos aquí, y a medida que se vaya aplicando un momento, pues la curvatura obviamente va a ir aumentando. Esto sería
para la, para la condición A, digamos, ¿sí? Tenemos condición A, B, C y D, ¿verdad? Condición B, condición C, condición D. ¿Y qué es lo que tenemos en cada una de esas condiciones? Bueno, lo que aquí dice, ¿verdad? Que para la condición A estamos en una deformación máxima igual a la cuarta parte de la deformación de fluencia. Para la condición B tenemos una deformación máxima que es la mitad de la deformación de fluencia. ¿Sí? En la condición C tenemos la deformación de fluencia. La deformación máxima, ¿verdad? Aquí arriba, en la fibra extrema, sería deformación de fluencia. ¿Sí? Ahora, la condición D es la condición que- en la cual se ha logrado la plastificación completa de la sección, incluyendo con el efecto de los esfuerzos residuales. ¿Sí? Entonces, la curva de momento dividido momento plástico versus curvatura dividido curvatura de fluencia, cuando no tenemos esfuerzos residuales sería una curva como esta, simplemente una recta y después una recta horizontal, una recta con una pendiente de, si tuviéramos escala, la misma escala en lo vertical y en lo horizontal, pues sería una pendiente a 45 grados, la que tendríamos para esta recta, ¿sí? Porque tenemos uno como ordenada aquí y uno como abscisa acá en la intersección, ¿verdad? Donde finaliza esta recta, ¿sí? Que nos da la relación momento-curvatura para cuando tenemos ¿qué? Comportamiento elástico, ¿sí? Y de ahí sería una recta horizontal, ¿verdad? Porque para todo valor más allá de curvatura, más allá de la curvatura de fluencia que ocurre para el estado en C, ¿sí? Tendríamos que, exacto, tendríamos el mismo valor de momento, ¿verdad? Pues, es decir, ya se habrá alcanzado el momento plástico, que es igual al momento de fluencia. Por eso tenemos, realmente en esta gráfica, por eso se grafica el momento versus el momento plástico y no el momento de fluencia, ¿sí? ¿Verdad? Porque de hecho el momento, para esta sección, el momento MY es igual al momento MP, o sea, el momento de fluencia es igual al momento plástico, ¿sí? Entonces tenemos un factor de forma igual a 1 para una sección idealizada de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando incorporamos el efecto de los esfuerzos residuales? Bueno, entonces ahí, cuando tenemos ya el efecto de los esfuerzos residuales, entonces ya la curva se va a modificar de esta forma, ¿sí? Como aquí aparece. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos estados. Entonces yo lo tenía tal vez de una forma un tanto más, bueno, no, es que es lo mismo que tenemos aquí, pero yo lo propongo de otra forma la visualización, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se los pongo aquí. Vamos a dejar de compartir este documento y le voy a poner este otro.
Bueno, entonces, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, una sección transversal con este estado de esfuerzos iniciales, ¿sí? Estos que aparecen aquí en café, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si bien aquí aparece, le dibujé, digamos, una viga ahí, un fragmento, una sección ahí de una viga ahí, en realidad en el problema les dicen que tenemos una viga con sección I, ¿verdad? Pero que es idealizada de tal forma de que solo consideramos el área de los patines, ¿verdad? Como si no existiera el alma, de hecho, ¿sí? Pero aún así, para propósitos de representación, pues les puse aquí la figura de la sección y con toda y su alma, digamos, ¿verdad? Pero el alma no entra en juego, ¿sí? Ahora bien, estos que tenemos aquí en café serían los esfuerzos residuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que en la punta de los patines es donde tenían el fenómeno está bien establecido de que se genera compresión, o sea, quedan esfuerzos residuales de compresión como consecuencia del proceso de enfriamiento después de la laminación. Entonces aquí están esos esfuerzos compresivos, ¿sí? Y están considerados aquí en este ejemplo en 0,75 de sigma y, ¿verdad? Y en la unión entre los patines y el alma, tenemos 0,75 de sigma y, pero de tensión, ¿sí? Eso sería lo que estaríamos considerando en este modelo de esfuerzos residuales, ¿verdad? Entonces, suena un tanto contradictorio eso de decir, ah, sí, estamos idealizando como que si no tuviéramos alma en esta sección WF. Y pues ahí estamos hablando de la intersección entre el patín y el alma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está eso de que no consideramos el alma? No es que no exista el alma como tal en esta sección, es que simplemente vamos a ver cómo, para propósitos de este cómputo, es conveniente despreciar el efecto del alma, ¿sí? En cuanto a al fenómeno de la plastificación del, de la sección, teniendo en cuenta el efecto de los esfuerzos residuales. Y lo mismo en el patín de abajo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, para el, para el caso A, digamos, para el estado A, más bien, ¿sí? Que sería este de acá, que tenemos un cuarto de la deformación de fluencia, ¿verdad? Me volvió el cuello, jóvenes. Permítame un segundo.
Bueno, continuamos. Bueno, entonces, ese sería el estado A. Tenemos una deformación máxima, tanto arriba en tensión como abajo, ¿verdad? En compresión de un cuarto de la deformación de fluencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, de que vamos a agregar que vamos a tener que considerar, aunque vamos a ver, en este caso, de hecho aquí se está considerando como que la flexión tiene lugar de esta forma, vean, ojo con esto. Aquí sí estamos considerando, o sea, en el ejemplo que vimos en la sección 3.1, estábamos considerando una viga sometida a una carga como esta, digamos. Entonces la flexión era así, ¿verdad? Entonces teníamos esfuerzos, vamos a ver, sí, teníamos esfuerzos de tensión arriba y de compresión abajo. Aquí no es así como lo estamos considerando, ¿sí? Estamos considerando lo contrario. O sea, hay un estado inicial de esfuerzos residuales y además se está aplicando carga de esta forma. Entonces, por eso se está generando una elástica como esta, digamos. Entonces sería tensión, perdón, tensión abajo y compresión arriba, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos. ¿Por qué? Bueno, porque así lo consideraron los autores. Yo no hubiera hecho el diagrama de esta forma, pero así lo hicieron ellos. Yo lo hubiera hecho al revés, digamos. Por ejemplo, hubiera puesto aquí, ¿qué es, qué sé yo? A es esto. Bueno, yo lo hubiera hecho así, para ser consistentes como ellos lo habían venido haciendo, ¿verdad? B, pues lo hubiera hecho así y así, ¿me entienden? Para representar que lo que esté para allá es positivo y lo que esté para allá es negativo. Pero, bueno, digamos que se entiende que si tenemos tensión, vamos a ver, si tenemos un esfuerzo compresivo que tenemos que considerar aquí arriba y uno de tensión aquí abajo, entonces ciertamente es esto lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que les quiero decir. Bueno, entonces así es como lo consideramos. Va, entonces en el estado A, llegamos a un cuarto de la deformación de fluencia, ¿ok? Entonces, aquí está, 0.25 de sigma y sería lo que tendríamos que agregar a los esfuerzos residuales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, la manera de hacerlo sería tomar este esfuerzo, vean cómo ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esto más esto nos va a dar esto, ¿verdad? ¿Sí? Va, entonces lo que aparece en color rojo serían aquí, ¿verdad? Serían el estado de esfuerzo resultante, ¿sí? Perdón, pero sí me duele bastante el hombro y el cuello, entonces, no sé, vamos a esperar ahí a que se pase el efecto un poco. Ok, va, entonces, ¿qué pasaría? Aquí estaría este esfuerzo de 0.25, ¿ok?
Se lo voy a poner aquí remarcado, ¿verdad? Entonces, a partir de ese esfuerzo de 0,25, ustedes vienen y agarran y dibujan esto, ¿sí? Entonces, hacen que esta línea de acá coincida con esta línea de acá, digamos. Entonces ya les resulta este diagrama, ¿sí? Entonces, yo no sé si se ve que aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tendríamos, por ejemplo, si sumamos 0,75 negativo, ¿sí? Más 0,25 negativo sería ¿cuánto? -1, ¿verdad? ¿Sí? Va. De ahí, ¿cuánto sería 0,75 positivo menos 0,25? Sería 0,50 positivo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ahí estaría el diagrama resultante que tendríamos aquí en rojo, ¿sí? No sé si se ve. Vean, les voy a remarcar el que está, el diagrama de los esfuerzos residuales, ¿cómo sería? Lo que pasa es que aquí quedó eliminado porque les voy a decir cómo era inicialmente. Era así y aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que no se ve. Se lo voy a dibujar así un poco, un poquito arriba, ¿sí? Para que se vean. No sé si ahí se mira el, el diagrama de los esfuerzos residuales, digamos. Que yo lo que les dije fue que hicieran coincidir esta línea como técnica, digamos, ¿verdad? Para el dibujo. Que hicieran coincidir, necio, ¿verdad? Con esto de la línea. Quisieran coincidir esta línea con esta línea. Y que dibujaran primero, la técnica es dibujar primero este diagrama, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si hacen eso, ya les resulta el diagrama como aquí aparece, ¿sí? No sé si se ve que esta, se lo voy a dibujar en verde mejor, porque yo creo que es más fácil que se vea. No sé si se ve que este diagrama, si se lo dibujo aquí, digamos, cabal donde les dije, primero dibujar esta, ¿verdad? Va, aquí está. El diagrama agregado, digamos, de la carga que vamos agregando aquí, ¿sí? Y que va generando este estado de deformaciones, ¿sí? Cada uno de esos estados. Va. Entonces, dibujan primero este, este estado. En este caso sería 0,25 negativo de sigma y, porque estamos metiéndole una deformación de un cuarto, o sea, 0,25 de la deformación de fluencia. Entonces, ese diagrama va aquí primero, ¿sí? Va. Después de que hayan dibujado ese, entonces vienen y superponen este, este de acá.
haciendo coincidir esta línea con esta línea, digamos. Va, entonces, eso lo hacen aquí. Entonces ya, y de ahí pues se traza el diagrama, ¿verdad? El diagrama como es acá, ¿sí? Entonces sería aquí, ¿qué? Menos 0,75, va, entonces se agarran aquí. Bueno, entonces aquí sería menos 0,75, ¿verdad? Igual acá, menos 0,75, ¿sí? Y vamos a menos 0,75 a partir de aquí, ¿verdad? De esta línea, ¿sí? Y de ahí, pues trazan el diagrama tal cual es originalmente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el diagrama resultante, ¿cuál sería? ¿Sí? Ya el diagrama resultante ya, para el diagrama resultante ya consideran el eje original, ¿sí? Que sería este, ¿sí? ¿Ok? Que aquí lo dibujé en el borde de la fibra extrema de la viga, de la sección de la viga, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que queda claro, ¿no? Va. Entonces ahí es donde se traza el valor de cero esfuerzo, ¿sí? Y entonces ya les queda el diagrama como corresponde, ¿verdad? Con un esfuerzo de menos uno sigma y, ¿verdad? Porque a la postre, ¿qué se está sumando? Menos 0,75 más menos 0,25 de sigma y. Entonces tiene que dar menos uno de sigma y. ¿Ok? Y del otro lado, pues quedó más 0,50 de sigma y porque, ¿qué tenemos? Menos 0,25 más 0,75. Eso es 0,50 de sigma y. Va, entonces esto sería para el estado A, ¿sí? Esto más esto da esto. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos con el estado B. El mismo procedimiento aplica. En el estado B estamos en un medio de sigma de epsilon sub y, es decir, de la deformación de fluencia, la mitad de la deformación de fluencia. Ese sería el diagrama de deformaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, entonces aquí está aplicándose un poquito más de carga, ¿verdad? Entonces, está deflectando un poquito más y se ha llegado al estado B, a una deformación de la mitad de la deformación de fluencia, ¿sí? Va, entonces, ¿cuál sería ese estado? Pues ahí está, ¿verdad? Habría que agregar, le ponemos, ¿qué? Menos 0,5 de sigma y, ¿verdad? Eso sería lo que habría que agregar al estado de esfuerzos original, ¿sí? Entonces, mismo procedimiento, colocan esto aquí primero, aquí está, y de ahí le superponen el estado de esfuerzos residuales, haciendo coincidir esta línea con esta línea, ¿verdad? Entonces aquí está, vean, aquí está esta, vamos a ver, se los voy a poner en verde. Esto de aquí sería esto de acá, y esto, todo esto sería esto, ¿sí?
¿verdad? Pero ojo, fíjense bien, pues, aquí se llegó, o sea, fíjense, pues, estamos en punto 50 que hay que agregarle negativo, ¿sí? A este estado. Pero si agregamos punto 50 de sigma y negativo a punto 75 de sigma y negativo, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos 1,25, ¿no? De sigma y. Pero según nuestro modelo de material, ese no es un estado posible. Y entonces lo máximo a lo que puede llegar de esfuerzos es 1 o menos 1 de sigma y. Entonces por eso se trunca aquí, ¿ven? El estado de esfuerzos, ¿sí? O sea, aquí les estoy poniendo en café, digamos, aquí aparece solamente el esfuerzo el estado de esfuerzos eh, residuales, ¿sí? Entonces, esas etiquetas aparecen en café aquí, pero el estado final de esfuerzos aparece en rojo, ¿sí? Etiquetado en rojo, ¿sí? Y ese es el que tenemos acá. Entonces, no podemos poner 1,25 de sigma y, no. Ese sería en este punto, ¿sí? Pero ese punto es una imposibilidad dado el modelo de material que estamos utilizando. Entonces, por eso se trunca aquí en menos 1 de sigma y. Y aquí también, por supuesto. Y en cuanto a lo que ocurre en la intersección entre el alma y el patín, pues simplemente sería 0,75 menos 0,50. Entonces, eso nos da ¿cuánto? 0,25 positivo, ¿verdad? O sea, les estoy haciendo solo la parte de arriba, que es en la que se agrega compresión. En la que se agrega tensión, háganlo ustedes por su cuenta, es el mismo principio. Ustedes van a superponer esto acá, ¿verdad? Es decir, hacen coincidir al sumar gráficamente, porque eso es lo que les estoy proponiendo yo, que hagan la suma gráfica. Van a hacer coincidir esta línea con esta línea, ¿sí? Y así van a encontrar el diagrama de esfuerzo resultante. Si nos vamos al caso C, o al estado C sería más bien, en el estado C, siempre lo mismo. Tenemos el estado de esfuerzos original y le agregamos el estado de esfuerzos correspondiente a la carga propiamente dicha sobre la viga. Y en este caso sería ¿cuánto? El estado C, 3/4 de sigma, de epsilon sub y, ¿verdad? Aquí está, 3/4, ¿sí? Vamos a ver. Ah, no. Quiero ver. Ah, no. Para el estado C estamos considerando, de hecho, 1 de sigma, de epsilon sub y, ¿sí? Ahí estamos. Hay aquí diagramado un estado de 3/4, pero no está considerado dentro de los estados que estamos graficando, ¿sí? Entonces, de una vez nos vamos para cuando tenemos la deformación de fluencia, ¿sí? Acá y acá, ¿verdad? Entonces, tal vez incluso más fácil, ¿verdad? Porque venimos y vamos a graficar simplemente, ¿qué? 1 de sigma y, ¿no? Negativo, y 1 de sigma y positivo, arriba y abajo respectivamente. Mismo procedimiento, agarramos este diagrama, lo hacemos coincidir con esta línea y nos resulta este diagrama, ¿sí? Entonces aquí aparece el diagrama superpuesto en,
en un café un tanto, con una línea un tanto más delgada, no sé si se mira, ¿sí? Pero esa línea solo es para dejar indicado el procedimiento, ¿sí? El resultado lo tenemos aquí, en rojo, ¿sí? Entonces al final ocurre lo mismo. Hubiéramos podido, si el modelo de material lo permitiera, pues estaríamos sumando ¿qué? Menos 0,75 menos uno, pues menos 1,75 de sigma y, pero no, no es posible, dado el modelo de material que estamos manejando, y entonces nos quedamos en menos uno, ¿sí? Entonces por eso se trunca así el diagrama, ¿verdad? Entonces tenemos menos uno aquí, y aquí tenemos más, vamos a ver, menos uno, y aquí tenemos, aquí no sería más, sino menos 0,25, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el diagrama sería 0,75 positivo más menos uno, ¿verdad? Entonces sería menos 0,25 lo que tenemos acá, en este punto, ¿sí? Y si quieren, hacemos el de abajo también. Si hacemos el de abajo, sería, colocamos esto, haciendo coincidir esta línea acá, ¿verdad? Entonces sería, aquí estaría ese diagrama, ¿verdad? Sí, ahí estaría el diagrama. Y entonces, ¿qué tendríamos? O sea, tendríamos uno, ¿sí? ¿Qué es lo que se está agregando como consecuencia de las cargas externas? ¿Verdad? Esto 0,75 no puede ser, solo se los puse ahí como referencia al procedimiento de la superposición de los esfuerzos, ¿verdad? Y entonces lo que sí habría que afectar, o sea, el diagrama se trunca en uno, ¿verdad? En uno de sigma y, positivo en este caso, ¿sí? Pero el efecto de menos 0,75 sigma y en la punta de los patines, ese sí hay que tenerlo en cuenta, y se le restaría a uno, que es lo que tenemos aquí como consecuencia de la carga aplicada, entonces nos quedaría acá lo que dice, ¿verdad? 0,25 en estos puntos, 0,25 de sigma y. Entonces lo que quiero que vean es cómo la sección queda así, ¿verdad? No queda, realmente la plastificación aquí no se ha dado por completo, ni aquí tampoco. Todavía falta que se plastifiquen ciertas zonas de los patines, ¿no? Esto como consecuencia de qué? De los esfuerzos residuales, ¿no? Pero esto para el estado C. Pero vean cómo para el estado B ya había pasado, ya se había plastificado algunas partes de la sección, tanto arriba como abajo, ¿sí? Y no se había aplicado un esfuerzo de fluencia eh, como consecuencia de las cargas aplicadas, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que se quiere ilustrar, ¿sí? Y que fue lo que se explicó en el texto que leímos del libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que la clasificación sea completa en la sección? Bueno, se tendría que llegar, ustedes vean a qué valor se llegó de,
¿A qué valor se llegó de... ¿Cuál es el valor mínimo, digamos, que se tiene de plastificación o de esfuerzo sería la palabra para aquel, para aquel estado en el cual ya se aplicó un esfuerzo derivado, producido por las cargas externas, que sea igual a sigma y? En ese estado vemos en toda en la sección, ¿verdad? De tanto arriba como abajo, en los patines, miramos cuál es el esfuerzo más pequeño, digamos, que tenemos. Entonces, en este caso, arriba sería, tenemos un esfuerzo más pequeño en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, veámoslo en valor absoluto, el valor más pequeño que tenemos, arriba sería menos 0,25 de sigma y. Y abajo, en valor absoluto, si quieren, bueno, aquí no es necesario decir valor absoluto porque son esfuerzos positivos. El valor más pequeño sería también 0,25 de sigma y. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos cuánto para plastificar estas zonas por completo. Necesitamos otros, ¿qué? 0,75 de sigma y, ¿sí? Otros tres cuartos de sigma y. Entonces, eso es lo que se hace en el estado D, que se aplica un, un esfuerzo adicional de 1,75 de sigma y arriba y abajo, ¿sí? Eso es lo que está simbolizado aquí en, esta, en este diagrama, ¿sí? En el que se ha aplicado 1,75 de sigma y como deformación máxima arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, siendo así, es que se logra al superponer otra vez siguiendo el mismo procedimiento, ¿sí? Aquí está este estado de esfuerzos. Se lo voy a poner así mejor en rojo. Aquí estaría, ese sería por supuesto, el estado de esfuerzos residuales. Aquí tenemos el estado de esfuerzos eh, derivado de las cargas externas, ¿sí? Como menos 1,75 de sigma y. Entonces, ¿qué venimos y hacemos? Superponemos, dibujamos otra vez este diagrama acá y luego superponemos el estado de esfuerzos residuales, haciendo coincidir esta línea con esta línea. Y eso es lo que tenemos aquí, vean. Aquí está el estado de esfuerzos residuales. Y entonces ahí está, pues finalmente llegamos a qué? A un estado. Aquí teníamos cuánto. Esto es todo esto de acá. Aquí estamos en cuánto, en menos 1,75, ¿sí? Y el estado de esfuerzos residuales tenía cuánto aquí, 0,75, ¿no? Entonces, al venir y sumar estos algebraicamente, este 0,75 positivo, ¿sí? Con este menos 1,75 negativo, entonces finalmente llegamos a lo que estábamos buscando, es decir, un resultado de 1 de sigma y, ¿sí? Y entonces ahí estaría la sección plastificada por completo para el patín superior. Y en el patín inferior, de hecho, lo mismo. Agarramos este estado de esfuerzos, hacemos coincidir esta línea con esta línea, ya nos queda el estado de esfuerzos, aquí lo estamos, aquí está colocado ese estado de esfuerzos eh,
residuales sobre el estado de esfuerzos agregado y entonces ya nos resulta que aquí está, ¿verdad? Lo máximo a lo que puede llegar es a 1 sigma y el esfuerzo resultante final, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en rojo, en todos estos diagramas, ¿sí? Entonces ahí es donde se trunca el diagrama de esfuerzos en 1 de sigma y, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuál es el valor más pequeño que tenemos? Menos 0,75. ¿Y cuánto se le está sumando? 1,75. Entonces ahí está, estamos en 1 de sigma y aquí, ¿verdad? Y eso sería el procedimiento de la superposición gráfica de esfuerzos residuales con esfuerzos aplicados, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a volver a la presentación. Bueno, pero aquí podemos seguir viendo cómo se calcularía el momento para un determinado estado. Entonces, aquí lo voy a hacer para el estado C, digamos. Entonces, en el estado C, ya proyectando esto así como en planta, si ustedes quieren, como que es como aparece ahí en el libro. Entonces, una manera sencilla de hacer el trabajo sería decir, bueno, voy a graficar a escala la gráfica para el estado C, ¿sí? Entonces, esta sería la gráfica para el flange o el patín de arriba. Esta sería la gráfica para el patín de abajo, ¿sí? Y aquí lo que tenemos para allá es esfuerzos compresivos, ¿sí? Entonces, se recuerdan que nos había quedado para el estado C este diagrama de acá. Este fue el resultado para el patín de arriba y este para el patín de abajo. Y entonces aquí están esos diagramas, ¿no? Aquí está para el patín de arriba, aquí está para el patín de abajo. Va. Entonces, nos había dado que teníamos ¿cuánto? Bueno, dividimos. En este caso, pues tiene sentido dividir en 4 partes, colocándonos en el centro, ¿verdad? Al eje sigma, ¿sí? Colocando en el centro al eje sigma, en el centro de la sección, haciéndola coincidir, digamos, con la intersección, lo que sería la intersección entre el patín y el alma. Y entonces dividimos la sección de aquí para acá, .5 del ancho y de aquí para acá, .5 del ancho. Entonces, por eso aquí modelé como Z, digamos, la ordenada, perdón, en las abscisas sería, ¿verdad? Y aquí tendríamos menos 0,5 del ancho. Aquí tendríamos menos 0,25, aquí estaríamos en 0. Aquí estaríamos en 0,25 del ancho y aquí en 0,5 del ancho. Por supuesto que de aquí para acá tendríamos el ancho total, ¿no? B. Bueno, entonces teníamos ¿cuánto? Menos 1 de sigma y. Entonces podemos usar una cuadrícula, si quieren, de 0,25 en 0,25 y ahí estaríamos, ¿no? Entonces aquí nos quedó menos 0,25 y aquí teníamos menos 1. Va. Entonces esa sería como que la gráfica. Bueno, y también vean cómo nos sirven estos puntos, ¿sí? ¿Qué eran cuáles? Los puntos de qué? Estos, ¿no? Que nos sirven como referencia. Entonces ahí estábamos en cuánto, menos 0,75 de sigma y. Sí, bueno, pero eso era a partir de acá, ¿verdad? Entonces ahí estaremos en menos 1,75 en realidad. Entonces eso sería, aquí estaríamos en menos 1 y aquí estaríamos en menos 1,75, ¿no? Va. ¿Para qué nos sirven? Bueno, para dar la pendiente correcta aquí y acá, ¿no? Entonces, aquí se usó una suerte como de método gráfico para hacer todo esto a escala. Entonces, veamos a qué sería igual la fuerza que tendríamos aquí.
Este recuerden que es un diagrama de esfuerzos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que encontrar esta área, ¿sí? Y eso nos va a dar simplemente el, la fuerza, la fuerza la fuerza total, digamos, de este diagrama equivalente a este diagrama de esfuerzos, ¿sí? Entonces, yo no sé si se ve que, por ejemplo, si yo quiero encontrar, vamos a ver cómo fue que lo encontré. Va, entonces sería la mitad de B, ¿sí? Que sería esta distancia, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? 0,25 de sigma y, ¿sí? 0,5 de B por 0,25 de sigma y. Va, ¿ok? Entonces, agarramos, ya le dije aquí, y 0,25 de sigma y es justamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos, al multiplicar esos dos, tendríamos esta área, ¿no? Va, eso sería lo que tendríamos acá. Va. Luego, 0,25 de sigma y, perdón, de B en este caso, que sería esta distancia, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no, no, no. Es esta de aquí, la que estoy considerando ahorita, en este segundo término, por 0,75 de sigma y, que sería esta altura de aquí, ¿sí? Entonces eso nos daría que esta área. Y finalmente sería 0,25 de B por un medio. Entonces, 0,25 de B sería esto, ¿no? Por un medio. Pues ahí ya estamos diciendo de que le estamos sacando el área a un triángulo, ¿no? Por la altura que sería también 0,75 de sigma y, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí estamos encontrando el área de este triángulo. Entonces, ahí está. Esto que tenemos aquí es la suma de esas tres áreas multiplicada por 2 ya nos da toda esta área, ¿verdad? Porque tenemos simetría, entonces solo hay que multiplicar por 2 y ya tenemos toda el área. Si ustedes hacen estas multiplicaciones, si ustedes hacen esta multiplicación, esta de acá y esta de acá, y ahí multiplican por 2, hacen la suma y multiplican por 2, les va a dar 0,8125 de sigma y. Híjole. Entonces el resultado aquí sería de todo esto, sería 0,8125 de sigma y. ¿Ok? A eso va a ser igual la, la fuerza total. El momento va a ser la fuerza por D. Entonces va a ser la fuerza por D
es decir, 0.8125 de sigma y por D, que es el resultado que les aparece en el libro para este punto en el estado C. ¿Sí? Entonces, así es como se calculan esos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a la presentación. Aquí está, vean el resultado, 0.8125. Es ese factor que ahí aparece. Que de hecho es 0.8125 del momento plástico, ¿sí? Entonces, ese punto sería este que está aquí, vean. ¿Verdad? Entonces, ahí está la diferencia entre, o sea, el momento, si no estuviera sometido a ese estado de esfuerzos residuales, ¿verdad? Entonces ahí ya se habría alcanzado el momento plástico, ¿verdad? Pero como está sometido a esfuerzos residuales, entonces estamos al 80% en ese punto del momento plástico, ¿sí? Entonces, ese procedimiento, este mismo procedimiento, se repetiría para cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces, así ya se podría trazar esta curva, ¿verdad? Entonces, este procedimiento para esfuerzos residuales también se tiene aplicaciones en otros temas más adelante en este capítulo, ¿sí? Ahora, está el tema de las inestabilidades locales y este también ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver qué hora es, 9:55. Sí, todavía nos da tiempo de ver esto. Entonces, la curvatura plástica no puede aumentar indefinidamente. Eventualmente va a ocurrir un pandeo local o un pandeo lateral torsional, ¿sí? El problema de la inestabilidad de los elementos estructurales se trata más adelante en el libro, en el capítulo 14. Pero aquí hay que considerar, en este momento hay que considerar que el pandeo local debe ocurrir tarde o temprano en cualquier elemento estructural comprimido profundamente dentro del rango plástico, como en el patín de vigas WF comúnmente usadas en estructuras, ya que el módulo tangente en el endurecimiento por deformación va a disminuir progresivamente cuando aumenten las deformaciones plásticas. Incluso si se considerara endurecimiento por deformación, esa, ese módulo tangente se degrada, ¿verdad? Como efecto de la plastificación propiamente dicha. ¿Sí? Esto, si lo leyeron, está en el capítulo 2. Los límites más estrictos de la relación ancho-espesor impuestos por los procedimientos de diseño plástico, lo único que hacen es retrasar el pandeo local para asegurar el desarrollo de grandes deformaciones plásticas dentro de los límites esperados en las aplicaciones normales, ¿sí? Entonces, para eso es que se limitan las relaciones ancho-espesor, que se vuelven más estrictas, digamos, para diseños sísmicos. Si ustedes revisan, hacen una comparación entre lo que dice AISC 360 versus lo que dice AISC 341, ¿sí?
Y el endurecimiento por deformación, va, ese sería otro efecto a considerar, ¿sí? Los modelos que descartan el endurecimiento por deformación, como el modelo elastoplástico perfecto, son en la práctica mucho más simples de usar y particularmente útiles para cálculos manuales, como hemos visto, ¿sí? Es decir, no hemos considerado endurecimiento por deformación. Realmente el fenómeno, pues, es real, sí, sí, sí existe, va. Tenemos una planicie de fluencia y de ahí tenemos endurecimiento por deformación. Nosotros no lo hemos considerado, ¿sí? Pero sí, siempre hay que tener en mente esto que dicen aquí los autores. Siempre es posible considerar el endurecimiento por deformación a costa de esfuerzos computacionales adicionales. Pero se ha demostrado que en general es conservador ignorar el efecto del endurecimiento por deformación en vigas sometidas a gradiente de momento siempre que la resistencia sea la principal preocupación. Es conservador ignorar el efecto del endurecimiento por deformación en el caso más general de vigas en las cuales el momento no es parejo, ¿sí? Que es el caso más común, ¿no? La influencia del endurecimiento por deformación en los cálculos de rotación plástica puede ser más significativa, ¿sí? Para el caso especial de vigas sometidas a momentos uniformes, en los cuales la plastificación ocurre simultáneamente en toda la región de momento constante. ¿Sí? La consideración del endurecimiento por deformación aportaría pocos beneficios, ya que el pandeo local típicamente ocurre de manera casi inmediata al inicio del endurecimiento por deformación en tales vigas. ¿Sí? Entonces, conservador en el caso usual en que hay gradiente de momento, no tanto en el caso en que tenemos una condición de momento uniforme. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación de, ¿cómo le llaman? Sí, hay que ver la asistencia. Bien, quería que viéramos otro tema, pero no pude cargar el documento en el tiempo correcto, entonces ya no lo pudimos ver. De todos modos, no iba a entrar en el examen, lo que vimos hoy, hasta lo que aparece en en la lección 5E, ¿ok? Para el examen de la próxima semana. Ok, jóvenes, buena suerte. Gracias, Eso Sergio. sí. Seguimos platicando.